El segundo método que vamos a aprender en este curso para aproximar las soluciones de una ecuación del tipo f de x igual a 0 se conoce como método de Newton. La sucesión que en caso de ser convergente converge a la solución de esta ecuación se define de forma recursiva y se construye de la siguiente manera. Partiendo de un número cualquiera a sub 0, construimos la recta tangente a la función cuya ecuación asociada queremos resolver, calculamos la recta tangente en ese punto. Para esa recta tangente hallamos el punto de corte con el eje de x. Ese será el siguiente punto en la sucesión. A partir de ahí vamos repitiendo el proceso de la misma manera, es decir, para el punto A1 volvemos a determinar la recta tangente a la función en ese punto y determinamos el punto de corte de esa recta tangente con el eje de las x. Ese punto de corte es el siguiente término de la sucesión. Vamos a ver cómo construimos analíticamente esta sucesión. Si hemos construido un punto cualquiera de la sucesión, es decir, pongamos el punto A sub n, imaginamos que este es el A sub n, lo que tenemos que hacer es construir la recta tangente en ese punto. La recta tangente en A sub 0 es y menos la imagen en ese punto igual a la derivada en ese punto, que nos da la pendiente de la recta tangente, por x menos A sub n, es decir, el punto donde estamos calculando la recta tangente. Es decir, esta es la recta tangente al punto A sub n, f de A sub n. Según hemos dicho en la descripción anterior, lo que tenemos que determinar ahora cuál es el punto de corte de esa recta tangente con el eje de x, con el eje OX, o lo que es lo mismo. Para esta recta, determinar cuál es el punto que tiene abscisa igual a 0. Si sustituimos aquí por y igual a 0 y despejamos x, obtenemos el punto de corte de la recta con el eje x. Si despejamos, pues obtenemos fácilmente que el valor de x es A sub n menos f de A sub n partido f' de A sub n. Este valor será el término siguiente de la sucesión, es decir, A sub n más 1, el término siguiente A sub n es A sub n menos f de A sub n partido por f' de A sub n. Esta es la sucesión que define el método de Newton. A diferencia del método de las bisecciones, donde la sucesión que se construye siempre converge a una solución de la ecuación, la sucesión que define el método de Newton no tiene por qué ser convergente. En particular, no tiene por qué converger a una solución de la ecuación. Para garantizar que esa sucesión sea convergente, y en tal caso sí que va a converger a una solución de la ecuación, necesitamos varias condiciones. En primer lugar, necesitamos partir de un intervalo en donde se verifiquen las condiciones del teorema de Bolzano, es decir, que el valor de la imagen en los dos extremos del intervalo tengan signos opuestos. Eso siempre lo vamos a poder encontrar evaluando, por ejemplo, como hacíamos en el método de las bisecciones, por los valores naturales e incluso utilizando el método de las bisecciones, ir estrechando cada vez más ese intervalo. Pero además necesitamos que en ese intervalo la derivada sea distinta de 0. Eso se traduce gráficamente a que la función tiene que ser monótona en ese intervalo, ya sea creciente o decreciente. Pero además necesitamos que la derivada segunda también sea distinta de 0 en ese intervalo, lo que gráficamente se traduce a que en ese intervalo es o bien convexa o bien cóncava. O lo que es lo mismo, la función derivada es creciente o la función derivada es decreciente. Pues bien, si se verifican esas condiciones, podemos asegurar que la sucesión definida por el método de Newton es convergente y que además su límite es una solución de la ecuación. Pero además, como es necesario en todos los métodos de aproximación, en todos los métodos numéricos, necesitamos estimar el error que cometemos al tomar un término de la sucesión como
como solución de la ecuación. Bueno, pues efectivamente podemos acotar ese error, y el error que cometemos al tomar un término cualquiera de esa sucesión en lugar del valor real de la solución de esa ecuación está acotado por el valor de la función en ese punto dividido por una constante m. Constante m que calculamos hallando el valor mínimo entre la derivada de la función en a y la derivada de la función en b, es decir, de la derivada en los dos extremos de la función. Si vemos en esta transparencia, nos falta por decir quién es el primer término de la sucesión, es decir, quién es el a sub 0 a partir del cual construimos la sucesión recursiva. Atendiendo a las condiciones que hemos dicho, las 4 situaciones posibles que le puede ocurrir a la función en el intervalo AB que debemos de determinar inicialmente son las 4 que aparecen en estas 4 figuras. En la primera figura aparece una función creciente, recordemos que tiene que ser monótona, en este caso aparece una función creciente y además convexa, es decir, la derivada segunda es mayor que 0. Bueno, pues para determinar el punto inicial de la sucesión buscamos el extremo cuya imagen tenga el mismo signo que la derivada segunda. Como en este caso la derivada segunda es positiva, entre a y b elegimos b, puesto que b nos da el valor positivo. Por lo tanto, para este primer caso, el término inicial de la sucesión es b. En el segundo caso, la función es decreciente, pero además es cóncava, es decir, la derivada segunda es negativa. Pues buscamos como término inicial de los dos extremos aquel para el cual la función tiene el mismo signo que la derivada segunda. Como la derivada segunda es negativa, el primer término de la sucesión también es b. En el tercer caso tenemos una función que nuevamente vuelve a ser convexa, es decir, la derivada segunda es positiva. Entre los dos extremos elegimos aquel que tiene imagen positiva, es decir, en este caso a. En el tercer caso, dado que f segunda es negativa, elegimos el extremo a, puesto que su valor también es negativo. Ya sabemos, dependiendo de la relación entre el signo de la derivada segunda y el signo de la imagen de la función en los extremos, cómo determinamos el primer término de la sucesión. Pero además también podemos encontrar una regla sencilla para determinar el número m que tenemos que tomar para construir la cota del error. Bueno, pues lo que va a ocurrir en todos los casos es que justamente tenemos que tomar el valor de la derivada en el extremo que no hemos tomado como primer término. Es decir, en este primer caso, dado que a sub 0 es igual a b, m será el valor absoluto de la derivada en a. Lo cual es fácil de observar, puesto que en este caso la derivada es creciente y positiva y por lo tanto el valor más pequeño se alcanza en el punto A. En el segundo caso hemos elegido como b el primer término de la sucesión, pues m será otra vez el valor absoluto de la derivada en a. En este caso la derivada es decreciente, pero además es negativa, lo cual quiere decir que en valores absolutos es creciente. De ahí que nuevamente el valor mínimo del valor absoluto de la derivada se alcance en el extremo a. En el tercer caso, hemos elegido como primer término de la sucesión el extremo a, pues el valor de m será el valor absoluto de la derivada en b. También en este caso es sencillo observar, puesto que la derivada es decreciente y positiva y por lo tanto el valor más pequeño lo alcanzará en el extremo b. Y finalmente en el tercer caso, que habíamos elegido como primer término de la sucesión a, el valor de m es el valor absoluto de f' en b. Lo cual nuevamente
vuelve a ser evidente porque en este caso la derivada vuelve a ser decreciente y positiva y por lo tanto el valor más pequeño se alcanza en el extremo b. Como ejemplo, vamos a volver a utilizar la ecuación x² menos 2 igual a 0. Ecuación asociada a la función f de x igual a x² menos 2. Vamos a calcular la derivada y vamos a utilizar, que ya lo habíamos visto en ejemplos anteriores, que en f de 1 la función es 1 menos 2 menos 1, es decir, negativa, y en f de 2 la función es 4 menos 2, 2, es decir, positiva. Es decir, que el intervalo AB podemos tomarlo como intervalo AB, podemos tomar el intervalo 1, 2. Vamos a calcular también la derivada segunda, que en este caso es la función constante 2. En particular, la derivada segunda es positiva. Por lo tanto, como primer término de la sucesión, elegimos de entre los dos extremos aquel que tiene el valor positivo. En este caso, por lo tanto, elegimos como a sub 0 igual a 2. La definición recursiva será la siguiente. A sub n más 1 es a sub n menos f de a sub n partido por f' de a sub n. Es decir, f de a sub n es a sub n al cuadrado menos 2 partido por f' de a sub n, es decir, 2 por a sub n. Lo que podemos simplificar y nos queda a sub n medios más 1 partido por a sub n, que si recordamos es uno de los ejemplos que habíamos utilizado en un vídeo anterior de sucesión definida recursivamente y cuya convergencia estudiamos utilizando el teorema que establece que toda función monótona y acotada es convergente. En ese mismo vídeo vimos que efectivamente el límite de esta sucesión es raíz de 2, que es efectivamente la solución positiva de esta ecuación. Vamos a evaluar unos cuantos términos de la sucesión y a la vez vamos a ver cómo queda la estimación del error al considerar esos términos de la sucesión como aproximación de la solución de la ecuación. En primer lugar, observamos que ya habíamos visto que la derivada segunda era positiva en todo R, en particular en el intervalo en el que estamos trabajando, pero además si estamos en el intervalo 1, 2, es decir, la variable x es positiva, la derivada también es positiva y por lo tanto estamos en las condiciones del teorema que nos establece la convergencia de la sucesión del método de Newton. Dado que habíamos elegido como a sub 0 el número 2, puesto que en ese extremo el signo de la función y el signo de la derivada segunda coincidían, como cota m para la estimación del error, tenemos que escribir la derivada en el otro extremo del intervalo, es decir, valor absoluto de f' de 1. La derivada en 1 es menos 2, por lo tanto m lo tenemos que tomar como 2. Lo cual significa que el error que se comete al tomar un término de la sucesión en lugar del valor exacto de la ecuación es menor que el valor de la función en el punto a sub n dividido por 2. Vamos entonces ya a ir determinando varios términos de la sucesión y a la vez escribiremos la cota del error que nos da esta expresión. A sub 0 era 2, a sub 1 es por lo tanto 2 partido por 2 más 1 partido por 2, es decir, 3 medios,
y la cotación del error en ese caso será menor que f de 3 medios, es decir, 3 medios al cuadrado menos 2 partido por 2. A sub 2 es igual a sub 1 partido por 2, es decir, 3 partido por 2 más 2 tercios, que es igual a 17 partido por 12. El error que se comete en ese caso es 1/2 de 17 partido por 12 al cuadrado menos 2, que es igual a 1 partido por 238. Este número es más pequeño que 1/2 de 10 elevado a menos 2, lo que nos indica que 17 doceavos es una aproximación de raíz de 2 con 2 decimales exactos. Solamente con hallar 2 términos de la sucesión hemos conseguido 2 decimales exactos de raíz de 2. El siguiente término de la sucesión es 17 partido por 12 dividido por 2 más 1 partido por 17 doceavos, es decir, 12 17avos, que es igual a 577 partido por 408. Y el error que se comete en ese caso es 1/2 de 577 partido 408 al cuadrado menos 2, que si utilizamos una calculadora observamos que es igual a 1 partido 332.928, que es menor que 1/2 de 10 elevado a menos 5, lo cual significa que ese cociente nos da 5 decimales exactos del número raíz de 2. Concretamente, 577 partido 408 es aproximadamente igual a 1,41421 y efectivamente vemos que esas 5 primeras cifras decimales coinciden con las 5 primeras cifras del número raíz de 2.